Amada iglesia, que el Señor los bendiga. Es una gran bendición poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Hoy me toca compartir Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a hablar sobre Elías. Vamos a leer el capítulo 18, versículos 1 y 2, por favor. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Esta sequía, hermanos, duró 3 años y medio, ¿no? Es lo que Dios le había ordenado a Elías, que él orara para que no lloviera estos 3 años y medio, ¿no? Y Elías simplemente obedecía lo que Dios le decía. Entonces, esta hambruna se produce por eso, ¿no? Por todas las situaciones tan caóticas que estaba pasando el pueblo de Israel, ¿no? Por cada rey que el pueblo de Israel tenía, ¿no? Cada rey era peor que el anterior, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor produce esta sequía en este pueblo, ¿no? Y en los versos 13 y 14 también podemos ver, por favor, hermanos, lo leen. ¿Ya? Yo siempre les pido, por favor, que ustedes también tomen la Biblia y puedan leerlo, porque a veces el tiempo es corto y no podemos avanzar con todo, ¿ya? Entonces, en los versos del 13 al 14, ahí vemos que Acab se preocupa por los animales más que por el pueblo. O sea, él se preocupa por los animales, de buscarles el agua, de buscarles el alimento, y no le importa el pueblo, ¿no? Y eso nos hace recordar también que aún en estos tiempos, las autoridades en este tiempo siempre están buscando, ¿qué les digo?, el favor solamente para ellos, y no les importa lo que el pueblo, los ciudadanos podamos estar viviendo, ¿no? Es algo que vino a mi mente. Vemos también en el capítulo 3 al 14, cómo Abdías era su mayordomo de Acab, ¿no? Del rey Acab. Y se encuentra, pues, ¿no? Abdías se encuentra con Elías, y Elías lo estaba buscando a Acab. Pero Abdías tenía temor porque decía, si yo le digo que tú estás aquí y no te presentas, yo sé que mi amo, que el rey, me va a matar, ¿no? Porque de hecho Acab estaba buscándolo ya hace muchísimo tiempo a Elías para matarlo. Entonces él le dice, ¿no? Y le hace recordar, ¿no? A Elías. Le dice: yo he escondido, yo he ocultado a 100 profetas de Dios, ¿no? Así es que, por favor, no me hagas esto, ¿no? No hagas que yo vaya y luego tú desapareces y mi amo es capaz de terminar conmigo, de matarme, ¿no? Y eso es lo que le dice este hombre, ¿no? Abdías, el mayordomo de Acab. Como decía, ¿no? Uno de los mentores, que siempre va a haber un remanente de parte de Dios, siempre va a haber alguien quien esté viendo qué es lo que está pasando, y si tiene la oportunidad de hacer algo por los demás, en este caso, como lo hizo Abdías por los sacerdotes de Dios, él lo hizo, ¿no? Entonces yo creo que eso es excelente, que nosotros podamos entender para poder ver, ¿no? Que nosotros en nuestra situación también nosotros podemos ver y poder ayudar, ¿no? A alguna persona de repente que esté pasando tristeza, angustia, no sé, o persecución, ¿no? Nosotros tenemos que estar apoyando, ayudando y haciendo siempre todo lo bueno, hermanos. Eso es lo que nos muestra, ¿no? El Señor en su palabra. Ahora en el 15 y en el 16 vemos, ¿no? Que Elías le asegura a Abdías que se encontrará con Acab, ¿no? Le dice:
Le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías, ¿no? Ahí vemos que Elías le da la confianza para que Abdías pueda ir a buscarlo a Acab y puedan ellos tener un encuentro, ¿no? Ahora, en los versos 17 y 19 vemos, ¿no?, a Elías y Acab intercambiando acusaciones, ¿no? Primeramente, Acab, cuando vio a Elías, le dijo: eres tú el que turba a Israel, ¿no? Y respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora, le dice, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, ¿no?, que comen en la mesa de Jezabel, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Elías, ¿no? Podemos ver que estaba ya invitando, estaba haciendo lo que Dios le había dicho. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba ya proponiéndole a Acab de que ellos puedan reunirse para poder tener, ¿qué les digo? Para poder tener como lo que Dios les había pedido, ¿no? Mostrar a Dios el poderío de Dios, mostrar al pueblo el poderío de Dios. Eso es lo que estaba pidiendo Elías a Acab, ¿no? Y en eso también podemos ver que sencillamente era el rey más impío que Israel tuvo, Acab. Acab era el peor, el más impío de todos los reyes que tuvo Israel, ¿no? Estaba enfrentándolo a Elías, ¿no? Prácticamente lo estaba culpando. ¿Y qué sucede cuando una persona culpa a los demás de los actos que ella misma comete, ¿no? Es como decir, ¿no? Yo cometo algo y le culpo al otro de lo que yo hice algo malo. Busco excusas, ¿no?, para poder culpar a la otra persona y no darme cuenta que yo soy la del problema, que yo soy la que provocó ciertas cosas difíciles aún dentro de mi propia vida. Eso es lo que estaba haciendo acá, ¿no? Él no quería aceptar todo el conflicto que tenía, todas las situaciones que se estaban viviendo, era a causa de que él se había... no quería conocer de Dios, habían abandonado a Dios, ¿no? Es decir, no querían tener ese contacto con Dios, ¿no? Más por el contrario, querían que prevalezca estos prácticamente demonios, ¿no? Que era Baal, ¿no? Baal era un dios que ellos tenían. Eso querían que prevalezca, ¿no? Y querían destronar al rey verdadero y convertir a su Baal en su deidad principal. Eso es lo que estaban queriendo hacer. Eso es lo que estaban buscando ellos, ¿no? Entonces, Elías reta, ¿no?, reta a Israel a tomar una decisión. Hermanos, yo quiero que entendamos esto. Yo quiero que por favor tengamos presente esta parte. Esta parte es, tenemos que poner todo nuestro entendimiento, ¿no? Vamos a ver, miren lo que dice en el 20 y en el 21. Elías dice, reta a Israel a tomar una decisión. Entonces dice, Acab convocó a todos los hijos de Israel. ¿Se acuerdan que yo les dije que ellos se habían reunido? Elías lo buscaba a Acab para proponerle esta reunión, ¿no? Esta reunión. Entonces Acab dice, convoca a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal
lo es, id en pos de él. Y el pueblo dice que no respondió palabra alguna. Hermanos, ¿qué les estaba diciendo Elías? Elías les estaba diciendo, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Esta era una pregunta lógica porque el pueblo estaba en una condición espiritual tibia, hermano. Ellos querían rendirse tanto a Dios, a nuestro Dios poderoso, como a Baal. Pero Dios no acepta un corazón dividido, hermanos, porque Dios es un Dios celoso y eso lo dice la palabra. ¿No es cierto? Israel era como un esposo infiel en el matrimonio, ¿no? ¿Por qué, hermanos, les digo esto? Porque este esposo infiel quiere estar con la esposa, no quiere perder a la esposa ni a su amante. Así estaba el pueblo de Israel, hermanos, ¿no? Entonces, él dice, hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo les dice? ¿No? ¿Hasta cuándo seremos? Dice, recibimos sermones y seguimos igual. ¿A cuántos domingos nos vamos a la iglesia solamente a desperdiciar la palabra de Dios? ¿No? Entonces, ¿hasta cuándo? Dice Elías, ¿hasta cuándo nos van a advertir de lo que nos va a suceder y nosotros no hacemos caso? Eso es lo que les decía Elías. ¿Cuántas enfermedades más quieres que venga a tu casa? ¿Por qué no escuchas a Dios? ¿Mm? Ahora, ¿cuántas más tumbas deben ser abiertas para tu familia antes de que tú puedas conocer a ese Dios de milagros, a ese Dios que va a cambiar tu vida? ¿Qué es lo que están esperando? Eso es lo que les dice y eso es lo que nosotros también decimos ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué están esperando que pase en sus vidas para que reaccionen de verdad, abran sus ojos y puedan seguir al Dios verdadero? Y no estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia o con un pie en el mundo y buscando a Dios. No es así, hermanos, y eso es lo que les dice Elías a este pueblo, ¿no? A este pueblo necio que no entendía. Este pueblo simplemente se acomodaba a los reyes que venían. Simplemente si el rey les decía van a adorar tal o cual cosa, ellos lo hacían. No había, no había una verdadera convicción de lo que ellos querían. No había convicción de lo que ellos deseaban. Eso es lo que estaba pasando con este pueblo, hermanos, ¿no? Ahora, ¿hasta cuándo estaremos con estos dos pensamientos? Dice Elías, ¿no? Pregunta, y yo también pregunto, ¿no? Tenemos que ser firmes, hermanos, tenemos que decidir las cosas, tenemos que tomar, tenemos que seguir a Dios, o como dice, como les dijo Elías, ¿no? ¿Van a seguir al Dios a verdadero o van a seguir a Baal? A Baal. Entonces, esa es la pregunta que hoy el Señor nos hace en esta mañana, hermanos. En el 24, en el 22 y 24, ahí es cuando Elías, acá vamos a ver en los versos 22 y 24, a ver, hermanos, por favor, lo buscamos. Acá está, 22 y 24. Elías propone, dice, una prueba entre Dios y Baal. Es ahí donde propone. Y vamos a ver, dice, estaba probando, quería probar a este pueblo, ¿no? Entonces Elías, y vamos a leerlo, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dennos pues 2 bueyes y escojan, dice, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pongámoslo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego, dice, pondré debajo.
Invocad luego, dice, vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiera por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿No? Entonces el Señor estaba provocando esto. El Señor le había dicho que Elías proponga esto, ¿no? Elías propone una prueba, dice, ¿no? Propone la prueba entre Dios y Baal. Y como podemos ver, Elías estaba pidiendo un fuego sobrenatural. Eso es lo que propone Elías, ¿no? Acá no se trataba de encender con el fuego natural que tenemos nosotros, sino Elías estaba proponiendo y estaba hablando del fuego sobrenatural que Dios envía, hermanos. Ahora vamos a ver el verso 25 y 27. Ya, vamos a ver, acá dicen. ¿Qué es lo que está sucediendo en los versos 25 y 27, hermanos? Vamos a leerlo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey y prepárenlo. Vosotros primero, pues que sois los más, o sea, eran más, ¿no? E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo de ello, debajo de la leña, debajo del buey que habían descuartizado, ¿no? Entonces les dice, ¿no? Invoquen el nombre de Baal. Y eso es lo que hicieron, ¿no? Desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni siquiera que les respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando, dice, cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba, dice, de ellos, diciendo, griten en voz alta porque su Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo, ¿no? Elías era como que se estuviera burlando, ¿no? De lo que estaba sucediendo, hermanos, ¿no? Los profetas de Baal pues oraban, saltaban y hacían de todo para que su Dios les respondiera y no les respondía, hermanos. Ahora vamos a ver en el capítulo 28 y 29, ¿no? Vamos a ver, el capítulo 28 y 29. Y vamos a seguir leyendo. Y ellos clamaban, dice, a grandes voces y se sajeaban con cuchillos, es decir, se cortaban con cuchillos, dice, y con lancetas conforme a su costumbre, dice, ¿no? Hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ninguna respuesta, no se escuchó nada, hermanos. Se dan cuenta, ¿no? Ellos se esforzaban, ellos gritaban, ellas hacían de todo, pero no estaba, nadie les escuchaba y no pasaba nada, hermanos. Ahora vamos a ver los versos 30 al 35, ¿ya? Por favor. 30 al 35, vamos a ver, ¿no? Entonces en el 30 y 35 dice, Elías prepara su altar. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él entregó el altar de Jehová que estaba arruinado. Es decir, acá nos habla de que el templo, que estaba arruinado, dice, ¿no? Arregló el altar que estaba arruinado, dice que Elías lo levanta una vez más, ¿no? Y acá nos dice eso, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Se imaginan? Se habían olvidado de Dios y habían destruido, arruinado todos los altares donde a Dios se le hacía sacrificios, ¿no? Y tomando Elías 12 piedras, dice, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada
palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja, dice, alrededor del altar, altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo por tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua. Imagínense, hermanos, lo que él estaba pidiendo. Estaba pidiendo que ese altar sea llenado de agua, y aún dice la zanja que había alrededor también se llenó de agua, hermanos. Elías estaba consciente, dice, ¿no?, de que él estaba reparando algo que hace mucho había estado de pie, ¿no? Hubo un tiempo en que todos los altares, hermanos, y aún en el mismo altar en el Monte Carmelo había un altar, y ahí también estaba el altar del Señor, y eso es lo que estaba reconstruyendo Elías, ¿no? Nosotros también, hermanos, tenemos que reconstruir nuestros altares en nuestros hogares, tener un tiempo de lectura de la palabra con nuestra familia. Eso es levantar altar, hermanos. Tenemos que hacer eso en nuestros hogares, siempre estar reunidos con nuestros hijos, con nuestro esposo, hablando de la palabra, compartiendo de la palabra, hermanos. Ese es levantemos un altar en nuestros hogares, hermanos. Eso es lo que Dios también nos está pidiendo en este tiempo, que levantemos altares para poder orar, para poder compartir la palabra del Señor. Amén. Entonces, acá seguimos viendo y dice, ¿no?, que cómo se llenó de agua, totalmente estaba llenito de agua esto, estaba lleno de agua, hermanos, ¿no? Pero ahora vamos a ver, hermanos, en los versos 36 y 37, hermanos, lo vamos a ver en los versos 36 y 37, nos habla de la oración de Elías. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón, y que tú volverás a ti el corazón de ellos, ¿no? Hermanos, es muy importante para el pueblo entender quién era Dios, porque parece que se habían olvidado, hermanos. Nadie, es decir, muchas personas se olvidan de quién es Dios. A veces vienen, están un tiempo, lo conocen por un poquito tiempo y luego se van, se olvidan del Dios verdadero. Y eso es lo que había pasado con este pueblo, ¿no? Se olvidaron del Dios de lo imposible, del Todopoderoso, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que acercarnos de esa misma manera que lo hizo Elías delante de nuestro Señor, ¿no? Especialmente, hermanos, cuando nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Qué preciosa oración. Y no fue extensa, fue una pequeña oración que levantó Elías al Señor. Ahora en los versos 38 y 40, hermanos, el resultado de la oración de Elías. Y vamos a leerlo. Entonces cayó fuego, dice. Jehová consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua, es decir, consumió aún esa agua que estaba en las zanjas. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo:
prender, es decir, coger, ¿no? Encarcelar o tomarlos, dice a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Hermanos, Jehová contesta con fuego. La acción de este fuego, hermanos, fue de arriba hacia abajo, si se dan cuenta, de arriba hacia abajo. Todo lo contrario a lo natural, ¿verdad? Por el fuego de nosotros empieza de abajo hacia arriba. Era todo lo contrario. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Delante del Señor se postra todo, hermanos. Aún la naturaleza, aún el universo. Obedece a la voz de Dios, hermanos. Entonces, nosotros como sus hijos también tenemos que obedecer a la voz de Dios. Tenemos que estar atentos a lo que nos dice el Señor, ¿no? Y el fuego consumió todo, dice hermano. El fuego consumió todo. Él quería glorificarse, hermanos. Dios quería glorificarse a sí mismo entre su pueblo. Y ciertamente se postraron y reconocieron a Dios y reconocieron al Señor, ¿no? Pero esto no fue duradero, hermanos. Fueron persuadidos por un tiempo, pero no duró. ¿Se dan cuenta? No duró. Y no debe ser así, hermanos. Nosotros tenemos que tener un corazón totalmente rendido y que para siempre sea nuestra vida, nuestro corazón para el Señor. Ahora también hemos leído, ¿no?, que cada uno de ellos tenía que ser responsable, hermanos, por esta acción que habían hecho, ¿no?, por esta prácticamente como una competencia que había provocado el Señor, ¿no? Ellos cada uno, tanto Acab como Elías, tenían que ser responsables porque ellos habían entrado en un acuerdo, ¿no? ¿De quién? Su Dios escuchaba y descendía fuego, iban a ser entregados para muerte, ¿no? Entonces, como el fuego de Dios había llenado todo este holocausto que había presentado Elías, toma presos, o sea, lo toma a todos estos 450 profetas de Baal y los lleva, dice, a un lugar y ahí los degolla, ¿no? Y también yo les quería decir que esto era conforme a la ley de Moisés en Deuteronomio capítulo 13, versículo 5, en Deuteronomio capítulo 13, versículo 13, en Deuteronomio capítulo 18, también en Deuteronomio 17, capítulo 2, en Deuteronomio capítulo 5 y capítulo 18, se ve lo que Dios dice de esta misma situación que acabamos de leer. Espero que lo lean, hermanos, por favor. Entonces, después de todo esto, vemos cómo Elías, después que terminó esto, Elías va, ¿no? Una vez que ya había terminado toda esta situación, Elías va a Jezreel, ¿no? Y él se apresura, y acá también podemos ver un milagro muy poderoso y grande del Señor, ¿no? Porque vemos cómo Dios hace un milagro en la vida de él, porque dice que él corre, acá vemos, ¿no?, el recorrido asombroso de las 14 millas de Elías, ¿no?, a través del campo, ¿no? Él dice que va, ¿no?, corriendo, va, hermanos, llega hasta Jezreel, ¿no? Y no dice la Biblia, pero se cree que él quería llegar antes que acá para que él mismo le diera la noticia a Jezabel, ¿no?, de que él había degollado, había exterminado con sus profetas, ¿no? Y que mostrarle que él no tenía temor alguno, ¿no? Y también nos habla que después que pasó esto, el Señor hizo caer lluvia, hermanos. Hizo que la lluvia cayera nuevamente
a este pueblo. Pero, hermanos, una vez más vemos la grandiosidad y el poder de nuestro Señor. Y la misericordia, hermanos, que siempre tuvo por su pueblo y aún tiene por nosotros, hermanos. Pero también llega un tiempo donde el Señor nos muestra su poder y nos quiere enseñar y mostrar cuán poderoso es, ¿no? Y eso es lo que hizo con el pueblo de Israel, hermanos. Tuvieron hambruna por muchos años, como dice, por 3 años y medio, y la verdad nosotros no queremos pasar estas situaciones tan difíciles que pasó el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, pongámonos a la brecha, obedezcamos la palabra del Señor, sinceramente acerquémonos a Él con un corazón totalmente dispuesto a seguir las ordenanzas de nuestro Señor. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor muestre su favor sobre sus vidas, hermanos, y que el Señor pueda acompañarlos en cada situación de sus vidas. Yo le pido eso en el nombre de Jesús a nuestro Señor. Gracias, hermanos. Una vez más, caminen, por favor. Yo le pido al Señor que por favor abra los cielos para cada uno de ustedes. Gracias.